Ya me pongo colorado. ¿eh? Bueno, no, nada. La verdad que un gusto, Marianela. Un placer escucharla, Marianela, la claridad. Sí, yo no la había escuchado nunca y la verdad que, nada, clarito los conceptos que nos dijo. También un placer estar acá con Juan de Bandi, para que el cual le pido un aplauso grande. Juan es un compañero generoso, ¿sí? Esa es la palabra, así que para mí es un placer estar acá en el distrito de Juan. Nada, yo como decía, ya habíamos estado, así que hablando con el compañero, todo lo que escribió Marianela tiene un porqué, ¿sí? ¿Por qué están haciendo esto? Y esto tiene que ver que ellos están viendo que, obviamente, y ya lo saben, que su modelo económico va a empezar a generar un fuerte estallido social. Es inevitable, ¿sí? Y lo que están tratando de hacer es prepararse para ese estallido social que va a generar el modelo económico que están aplicando. Y en términos legales lo explicó muy bien Marianela el término de los despidos del Estado, pero obviamente en términos económicos, ¿por qué se están apurando a echar tanta gente tan rápidamente? Y tiene un porqué en términos económicos, ¿sí? Inclusive, como bien explicó Marianela, ni siquiera respetan la ley. Y tiene que ver porque se están acercando las paritarias, ¿sí? Entonces, ellos necesitan rápidamente, antes de las paritarias que van a comenzar en marzo, necesitan rápidamente disciplinar al mercado de trabajo. Ese es el... No es ni siquiera en términos de ajuste fiscal, porque si uno contabiliza cuánta plata se van a ahorrar con toda la gente que están echando en términos de gasto público, como lo llaman ellos, es insignificante. El ajuste fiscal ellos lo van a hacer por otro lado, pero no por el término de los empleados públicos. Necesitan ya y rápidamente y en el corto plazo disciplinar a la mano de obra antes de las paritarias. Y la única manera de disciplinar a la mano de obra en este contexto es hacer crecer fuertemente el desempleo, ¿sí? ¿Y cómo hacen crecer el desempleo rápidamente? Echando gente del Estado, ¿sí? ¿Por qué? Por dos cuestiones. Porque cuando echan gente del Estado, aumenta el desempleo en forma directa. Todos los días ya tenemos, qué sé yo, hoy no sé cuánto echaron. Pero supongamos que echaron, porque ya... ¿80? Bueno, pero digo, supongamos que en líneas generales volvieron a echar hoy 500 trabajadores del Estado Nacional. Son 500 personas que se incorporan al mercado de trabajo a buscar trabajo. Y el sector privado, las grandes empresas se están cagando de la risa. Están diciendo, vengan a pedir laburo. ¿Sí? Si todos los días los tipos están metiendo al mercado de trabajo 500 tipos a buscar laburo, el sector privado se está relamiendo. Y sobre todo las grandes empresas. Y además no solo hace aumentar el desempleo en forma directa. Yo soy un empresario, digo, yo vengo a dar una charla en Azul, y está pasando ya en las grandes empresas de Azul, que el gran empresario dice, si el Estado Nacional está echando gente, me habilita a mí echar gente. Y ya lo están haciendo. ¿Y a quiénes están echando? A los trabajadores no registrados que no le tienen que pagar ningún tipo de indemnización. Porque digo, si yo soy una gran empresa o un empresario y empiezo a echar gente y viene Triaca y me dice, no, ¿cómo vas a hacer esto? Yo lo miro a la cara y le digo, ¿y vos qué estás haciendo? Lo mismo. Entonces, es todo un mensaje al sector privado. Le están diciendo, echen gente en forma, ¿sí?, sin ningún tipo de restricción, con total libertad, porque si lo hace el Estado, ustedes lo pueden hacer tranquilamente. Entonces, expulsar rápidamente a gente, repito, del Estado Nacional, permite aumentar el desempleo en forma directa, pero también en forma indirecta porque habilita al sector privado también empezar a rajar y lo que están haciendo, ¿sí? Por eso ya se estima, no sé, yo ya perdí cálculo, pero el otro día estaba viendo a Navarro que hay 20.000 desocupados tanto en el sector público como en el sector privado. Muy bien. Ahora, vamos a las paritarias.
Llegan las paritarias en marzo. Y los grupos económicos se sientan y te dicen, mirá, tengo una cola de desocupados esperando, me están pidiendo trabajo desesperadamente. Yo le puedo dar trabajo, pero un salario más bajo. ¿Qué hacemos? ¿Y el gremio qué le va a decir? Y mirá, sí. O te dice, mirá, si vos me pedís 35% de aumento, yo voy a tener que echar gente de mi empresa. Y entonces, ya con el crecimiento fuerte del desempleo, porque después en el mediano plazo lo van a hacer de otra forma el crecimiento del desempleo, pero el fuerte crecimiento del desempleo que esto ya está generando, ya empiezan a disciplinar el mercado de trabajo a la hora de discutir paritaria. ¿Cuánto va a ser la inflación de este año? 35, 40 puntos. ¿Y cuánto está diciendo que va a hacer el gobierno? 20, 25. ¿Sí? La inflación va a ser de 30-40%, de 35-40% en forma inevitable como consecuencia de las mismas políticas económicas que Mauricio Macri está aplicando. Como creo que dije la otra vez, me acuerdo que Martínez Dios había asumido el Ministerio de Economía en plena dictadura militar diciendo que estaba muy preocupado por la inflación y fue el periodo más inflacionario de la historia argentina, el periodo de Martínez Dios. Bueno, Macri hizo campaña diciendo horrible lo que está pasando con la inflación y lo único que está pasando están subiendo los precios. ¿Por qué? Porque devaluaron, sacaron retenciones y ahora subieron las tarifas públicas de los servicios. 3 medidas inflacionarias. No hay proceso de devaluación sin que haya un impacto inflacionario. En la Argentina ni en ningún país de América Latina, sobre todo, como dijimos, en un área clave que es alimentos y bebidas. Es donde más está impactando y donde impacta fuertemente en los sectores populares. En Merlo, en un barrio popular que también fui a dar una charla, me decían, Santiago, ya enero dejamos de comer carne picada, pasamos a la alita de pollo. Pero como todo el barrio se volcó a la alita de pollo, aumentó el precio el mes que viene, ni alita de pollo. Y estamos volviendo a pensar cómo instalamos los comedores de barrio en Merlo. Porque la suba de alimentos le impacta muy fuerte, el deterioro social del modelo de Macri en los sectores populares, el conurbano bonaerense, impacta en 1 mes y medio. Y es lo que ya estamos viendo. Y si vos le sacás la retención también es inflacionaria, porque los tipos, ahora que no tengo que pagar ningún impuesto para exportar, empiezo a exportar la mayor cantidad de bienes posible, porque encima me subiste el tipo de cambio, entonces empiezan a desabastecer el mercado interno y empiezan a subir los precios. Más, el ministro de Agricultura, representante de la sociedad rural, Argentina dijo, no coman carne. Pero ese es el objetivo de ellos, que no comamos carne, para que los frigoríficos puedan exportar la mayor carne posible. Están especulando, dicen. ¿Y qué pensaban? No es no coman carne. Che, vuelvan a poner la retención a la carne y bajen el tipo de cambio si queremos que nosotros comamos carne. Porque si no, los tipos lo suben. Y encima ahora te suben las tarifas de los servicios públicos, que no solo le va a impactar, ¿sí?, a los hogares, sino que le impacta al comerciante y a la industria, con lo cual al sector industrial le vuelven a subir los costos. ¿Y qué te hace el sector industrial? Te lo traslada a precio, más inflación en la Argentina, 35 puntos, 40 puntos lo que están estimando las consultoras privadas, que ellos, durante todo nuestro gobierno, dijeron que eran objetivas, bla, 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 bla. ¿Pero por qué están diciendo 25 puntos de inflación? Porque ese es el techo que le están poniendo a la paritaria, porque su objetivo es que el salario real en la Argentina caiga a 10 puntos. Como mínimo. 10 puntos como mínimo. Si pueden hacerlo caer 15 puntos, mejor. ¿Por qué? Porque ellos ven al salario, y ahí vienen el 2 temas de los modelos económicos antagónicos, ven al salario como un costo laboral, con lo cual, si el salario es un costo laboral, cuanto más bajo es el salario, mucho mejor. Y para las grandes empresas como Techín, Arco y Ratazzi, el salario es un costo laboral solamente. En cambio, para la pequeña y mediana empresa que vive del mercado interno, aparte de ser un costo laboral, es un efecto de demanda. En nuestro modelo, el salario
Era un costo laboral, pero era principalmente un efecto de demanda, porque si los trabajadores ganaban bien, los trabajadores consumen, si los trabajadores consumen, el comerciante vende, y si el comerciante vende, el industrial vende más. Pero es para que produce y vende, sobre todo para la pequeña y mediana empresa que vende al mercado interno, con lo cual el consumo le conviene porque le aumenta las ventas y aumenta la producción. Ahora, las grandes empresas como Techin, Arcor, ¿sí?, y Fiat no venden al mercado interno, sobre todo si venden al mercado interno no venden a los sectores populares, con lo cual cuanto más bajo el salario mucho mejor, y por eso que el modelo macrista está hecho para estas grandes empresas. ¿Qué es? A lo que fueron a buscar a Davos. A Davos, Macri fue a buscar nicho de empresas que vengan a invertir en la Argentina, porque Macri ya les prometió que les va a bajar el costo laboral, por eso le está diciendo vengan a la Argentina, porque el trabajador va a ser más barato. Y estamos en peligro porque con la devaluación, y eso estuvimos sacando los numeritos, con la devaluación de Macri, el salario en la Argentina, en promedio, son 17 dólares en promedio por hora. En Brasil 8, en México 6 y en los tigres asiáticos 3.5. Con lo cual, una gran empresa que viene a buscar costo laboral bajo, ¿qué le va a decir a Macri? No me alcanza. Si no invierto en Brasil, si no invierto en los tigres asiáticos, porque a mí no me interesa vender al mercado interno. El cálculo es que si nosotros queremos tener los salarios, si Macri quiere que el salario en dólares en la Argentina sea igual que Brasil, hoy el tipo de cambio tiene que estar 35 pesos. Y eso si Brasil no devalúa. Ahora, llevar el tipo de cambio a 35 pesos, el impacto inflacionario sobre la canasta de alimentos y bebidas va a ser terrible. Por eso, con el desempleo que están generando ahora no le alcanza. Eso es para empezar, para estas paritarias. Como ellos tienen que bajar aún más el salario, necesitan aumentar aún más la desocupación. Rondando el 12-15%. Y entonces ya están pensando cómo, esta es una primera etapa, pero para la segunda etapa, ¿cómo hacen para seguir aumentando la desocupación en la Argentina, para llegar al 15%, para seguir bajando el salario de los argentinos? A través de la apertura comercial. Por eso la Alianza del Pacífico, el libre comercio con Estados Unidos, ya la están implementando. Y después el libre comercio, utilizar el Mercosur para hacer libre comercio con Europa, con lo cual la apertura comercial que ya la aplicaron, por eso desarmaron todo lo que es el proteccionismo que teníamos nosotros en la Secretaría de Comercio, que se llamaban las DEJAI, Declaración Jurada Anticipada de Importación, y lo que están haciendo es licencia no automática, que te aprueban la importación en 2 meses. Ese boom importador lo que va a generar es la quiebre de la pequeña y mediana empresa, que no va a poder competir con los productos importados baratos, ¿sí? Sobre todo, como expliqué anteriormente, con el excedente de producción que está habiendo en el mundo, porque el mundo está en crisis, Alemania no sabe dónde vender la producción, India no sabe dónde vender la producción, entonces están esperando países como la Argentina para que abran sus economías para colocar ese excedente de producción a precios bajos. Nuestra pequeña y mediana empresa, que además de tener un mercado cada vez más chico, vende menos, pero además con competencia de países donde el salario es bajo o donde los precios son bajos, empieza a quebrar, y ahí sí viene la etapa de fuerte crecimiento del desempleo para disciplinar definitivamente a la mano de obra y empezar a bajar el salario terriblemente como necesitan para el modelo de ellos, que es un modelo agroindustrial exportador de valorización financiera. Y ellos necesitan el desempleo del 15%. Y te lo van haciendo por etapa. Y todo esto cierra con el retorno al Fondo Monetario Internacional. Necesitan volver al FMI. Por eso que Davos no solo fue a decirle a las empresas vengan a invertir porque le vamos a bajar el salario a los trabajadores argentinos, sino que fue la entrada al retorno al Fondo Monetario Internacional. Tanto Macri y Massa dijo, está bien que el FMI nos vuelva a auditar. El problema que el FMI tiene ciertas características, no solo te audita. Y el tipo es ¿por qué quieren volver al FMI? Porque necesitan volver a endeudar al Estado Nacional. Y la única manera de volver a endeudar al Estado Nacional es a través del Fondo Monetario Internacional y arreglar el tema de los fondos buitres rápidamente. Y por eso van con una propuesta de bochornosa. Le van a pagar el 100% del capital y solo le hacen una quita a los intereses.
bochornosa. Pero es una de las condiciones que le pone el FMI para volver a la bola de endeudamiento externo del Estado Nacional, como fue en la década del 90 y como fue durante la dictadura militar. Y además el FMI, hasta que no hagan eso, no nos va a prestar. ¿Y por qué necesitan dólares baratos? Porque necesitan traer los dólares baratos porque ya liberalizaron el mercado cambiario, que es el famoso fin del cepo, con lo cual ustedes tienen una buena noticia, todos ustedes. Se van a quedar sin trabajo, van a bajarle los salarios, pero ustedes van a poder comprar 2 millones de dólares por mes. Así que eso los tiene que poner alegres. O sea, no todo lo de Macri es mala noticia. También Macri nos da felicidad. Así que de ahora cuando salgan, o mañana a la mañana vayan al banco y digo, quiero 2 millones de dólares. Macri me lo permitió, muy bien. Pero ¿a quién se lo permitió? A los grupos económicos que van a ganar muchísima plata y van a poder comprar 2 millones de dólares por mes para seguir fugando capitales como lo hicieron toda la vida. Como dijimos anteriormente, 400.000 millones de dólares hay de argentinos fugados del sistema y sobre todo de las grandes empresas. Ahora, como los tipos ya están comprando 2 millones de dólares por mes para volver a fugar, porque le eliminó el cepo, necesitan traer dólares de algún lado. ¿Y quién les va a garantizar los dólares para que los tipos fugan? El Estado Nacional a través del endeudamiento externo, y por eso volvemos a la bicicleta financiera del Estado endeudándose en el sistema financiero para dárselos a los grupos económicos para que los fuguen. Pero para eso necesitan el FMI solucionar el tema de los fondos buitre. Y una vez que el FMI te empiece a prestar, el sistema financiero internacional también, ¿sí?, va a empezar a aplicar lo que es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional tiene ¿cómo se llama? El artículo 4, la Carta Orgánica del FMI se llama condicionalidades. ¿Qué es? Yo te presto y permito que el sistema financiero internacional también te preste, porque si yo no te autorizo, ningún banco te va a prestar, pero con condicionalidades. Es lo mismo que yo vaya a un banco, le pido un crédito y me diga, muy bien, ¿para qué lo querés? Para comprar una casa, excelente, yo te lo presto. Pero, ¿a dónde mandás qué hacen tus hijos? Y van al colegio. Sacalo del colegio y mandarlos a laburar. ¿Y vos cuántos días te vas de vacaciones? Y me voy un mes. No. Laburá los 12 meses, no tenés vacaciones. Y si vos no aceptás las condicionalidades, el banco no te presta la plata. Así funciona el Fondo Monetario Internacional, con condicionalidades. Antes que te preste plata, vos le tenés que decir qué políticas económicas vas a aplicar en la Argentina para ver si ellos te autorizan o no el crédito. Y una vez que te lo autoriza, todos los años vienen a auditarte para ver si estás haciendo bien los deberes o no lo estás haciendo. Por eso van a venir de vuelta las auditorías del Fondo Monetario Internacional para ver si estamos aplicando las políticas que el FMI quiere que hagamos. ¿Y el FMI a quién representa? Al sistema financiero internacional y a los países desarrollados. Por eso la Alianza del Pacífico y el libre comercio con Europa son centrales, porque es un pedido del Fondo Monetario Internacional y de la OMC que representa a los países desarrollados que quieren colocar su excedente de producción en economías como la Argentina. No nos van a dar un peso el FMI si no abrimos nuestra economía, y ya lo hicieron. Entonces, ¿qué va a hacer el Fondo Monetario Internacional? Año tras año te va a empezar a poner las condicionalidades para que te renueven el crédito y el sistema financiero internacional te preste plata para que el Estado se endeude, para dárselo a los grupos económicos para fugar. ¿Y cuáles son las condicionalidades del FMI? Apertura comercial, desregulación de los mercados, privatización, flexibilización laboral y todo lo que nosotros vivimos en la década del 90. Todo eso nos va a llevar, como dijimos, al país del 1/3. Las 2/3 partes de los argentinos poco a poco vamos a ir sobrando, o porque vamos a ser desocupados, o porque vamos a ser subocupados, porque si tenemos trabajo los salarios son bajos. Y el 1/3 se va a ir llenando de plata, que son el sector complejo exportador, que va a exportar y se va a llenar de plata porque no paga retención, porque el tipo de cambio es más alto, y porque además le comprimiste el mercado interno, por lo tanto el argentino consume menos y por lo tanto no compramos tanto alimento, y ellos tienen más alimento para exportar. Las grandes industriales que le vas a bajar el costo laboral, y el sistema financiero que también le va a prestar al Estado argentino, ¿sí? Y las tasas de interés van a ir creciendo. Y además, tanto los grupos económicos, tanto los complejos exportadores como las grandes industrias, no solo van a ganar más platas en pesos, sino que toda esa plata la van a valorizar financieramente comprando dólares y fugándole el sistema. ¿Quién pierde? La pequeña y mediana empresa, el comerciante de barrio que va a vender menos,
los trabajadores, la clase media, es decir, la mayor parte del pueblo argentino. Eso poco a poco va a ir generando un estallido social. ¿Y cómo lo van a solucionar? Como lo explicó Marianela. ¿Sí? Por eso, sí, el voto es trascendente. Tanto el año que viene como en el 2019. El año que viene es clave porque si el macrismo gana, profundiza el modelo. Si el macrismo pierde, se le complica. ¿Sí? Por eso lo que tenemos que hacer es redoblar el esfuerzo para, como dijo Marianela, volver en 4 años para volver a reconstruir esta patria para los 44 millones de habitantes, como es lo que hicimos durante los 12 años de kirchnerismo. Muchísimas gracias. Cuando, en honor a la verdad, y lo quiero decir con orgullo, cuando Roberto habla de que uno estaba desde antes de que Unidos se llamara Unidos, o no sé cómo es que se llamaba antes de llamarse Unidos, y yo voy a hablar sentado, por ahí en algún momento me pare, pero voy a charlar un ratito, cortito, desde otro enfoque totalmente distinto y sentado al principio, porque la verdad que hablar después de Marianela y de Santiago, la verdad que no es moco de pavo. Debo decirle a todos y debo transmitirles que quien me pidió que me hiciera cargo de esta situación, quizás por una impronta o quizás por una mirada y por cómo constituía las cosas, fue quien hasta en ese momento todavía era intendente de 3 de febrero, Hugo Curto. Roberto Muñoz habló con Hugo Curto y Hugo Curto le pareció que era un espacio importante, que era un ingeniero, un vecino de la comunidad de Ciudad Jardín, y enseguida me dijo, llámalo y ponete ya a disposición. Fíjate todo lo que necesiten para hacer lo que ellos consideren que tienen que hacer. Esa es la realidad y para mí es un orgullo poder transmitirlo hoy con ustedes. Yo estoy muy contento de estar acá.
la primera vez que, o una de las primeras veces que se hizo otro tipo de reunión, como más redonda, más en círculo, más reunión casi política, participé con algunos compañeros. Y se dio una charla muy enriquecedora, se dio un debate muy enriquecedor, se dio un espacio donde se notó que había mucha necesidad de hablar. Ya había terminado la elección, ya había terminado el proceso electoral, estábamos todos golpeados, estamos golpeados, nos cuesta dejar de estar golpeados y empezar a mirar un poco más para adelante porque, como decían recién mis compañeros, a quienes felicito más por sus exposiciones, excelentes, te felicito, estás súper aprobada si hacía falta, porque la verdad, un aplauso para Marianela, estaba preocupada y la verdad que... Nada, yo, sin irme por las ramas, creo que cuando uno tiene motivaciones en la vida, hace esfuerzos extraordinarios, y se notó hoy, compañera, porque uno prepara las cosas con amor, con dedicación, y se notó muchísimo. Retomando la idea que quería decirles, en principio, ese espacio no era este espacio. Este espacio creció profundamente, digamos, de manera exponencial, supongo en la madurez de sus organizadores, y entiendo por sobre todas las cosas en la confianza de un montón de vecinos que se acercan acá todos los martes y que depositan en la confianza la motivación y la expectativa de compartir un espacio, de compartir un momento, de encontrar un lugar de reflexión y a partir de eso de encontrar un espacio común de contención, porque eso es un poco lo que estamos necesitando, me parece. Cuando Roberto me dijo, ¿por qué no participás de un panel? La verdad que yo pensé, yo soy, más allá de que algunos momentos de mi vida me tocó vivirlos en otro lugar, en Mar del Plata, yo me siento hijo de 3 de febrero y amo este lugar, digamos, amo mi distrito, digamos. Y también he sido un privilegiado, como por ahí muchos otros de ustedes, porque hasta pude terminar mi formación universitaria en 3 de febrero. Yo pude estudiar en la UNTREF, yo tuve la oportunidad de estudiar en esa maravillosa universidad que no es hija del proceso peronista kirchnerista, como me gusta denominarlo a mí, de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, pero que claramente a partir del 2003 y hasta ahora tomó una vitalidad y un crecimiento y una notoriedad y una dimensión impresionante. Bueno, yo soy uno de esos tantos ciudadanos del país, porque a la UNTREF vienen personas de todo el país que tuvimos la oportunidad de estudiar y de formarnos en 3 de febrero. Pero no me considero un académico en lo más mínimo, todo lo contrario. Fui a los tumbos como pude y me recibí, digamos, avancé porque siempre tuve que trabajar y porque por sobre todas las cosas, y no voy a hacer una alocución de mi persona, simplemente todo esto tenía que ver con este punto al que quiero llegar, siempre traté de ser un militante. Siempre lo intenté y lo intento todos los días. Trato de esforzarme y de encontrar la manera de configurarme en un militante. Pero tengo un problema, como lo tenemos casi todos, digamos, que es que a veces ni siquiera nosotros sabemos cuál es la verdadera definición de militante, de militancia, de militar, cuál es el eje, cuáles son las coordenadas, cuál es la invitación a hacerlo. Y yo pensaba, como les decía, volviendo, porque siempre uno se va y se va y se va y se olvida lo que retoma, porque algunas cosas pensé, pero en otras dije tiene que fluir. ¿Qué es lo que uno puede aportar? ¿Qué es lo que uno puede aportar en esta charla de martes a la nochecita, digamos? ¿Qué es lo distintivo, lo distinto, a lo que uno puede ponerle una mirada más profunda? Cortito, digamos, para que quede como concepto, digamos. Marianela, Santiago,
y expositores anteriores, Alejandro la vez anterior, Moreno ni hablar, los equipos, los equipos, qué mala palabra, los compañeros, el grupo, unidos, todo, Moró, todo el tiempo están hablando de lo que está pasando. Todo el tiempo están hablando de lo que está pasando. Si no hablan de derecho, hablan de economía. Si no hablan de justicia, si no hablan de salud, si no hablan de producción, si no hablan de industria. ¿Qué pasa? ¿Qué se nos pierde? ¿Qué se nos cae? ¿En qué fallamos? ¿Qué pasó? ¿Cómo siguen las cosas? Entonces, con todo el atrevimiento de la situación, yo le quería pedir que en el marco de eso nos tomáramos 5 minutos para reflexionar sobre una definición que nos atraviesa como personas, o una decisión que podemos tomar y que tiene que ver con esa palabra, digamos, con la palabra militar, con la palabra ser un militante, con la palabra tenderle la mano al otro, con hacer de esa definición que nos planteó en su momento nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando nos dijo la patria es el otro, no solamente una frase, sino hacerla carne, hacerla acción, pasar de hoy a mañana en el día a día, en lo que hacemos todos los días, en el lugar a donde vivimos. Yo recuerdo, uno siempre se enfoca en lo que le pasa a uno, y cuando vine pensé que todos éramos de 3 de febrero, y si se me escapaba una mirada más aguda, hasta pensaba que la gran mayoría, o por poco todos, eran de Ciudad Jardín la primera vez que vine. Y la verdad que eso no pasa acá. Acá pasa otra cosa, digamos. Hay personas, ciudadanos, vecinos, de muchísimos lugares, digamos, que viven todos los días por ahí lejos de acá, de este café, de este lugar. Y es más, cuando venía pensaba y decía, me hubiera gustado, y si alguno se anima y me lo permitís, yo sé que el momento de las preguntas es otro, Roberto, pero si me lo permitís, hasta yo sé que acá hay muchos militantes. A veces pasa que por ahí entre los militantes se enteran que venimos algunos militantes, y por ahí hoy hay acá acompañando un montón de militantes, y hay militantes reconocidos, digamos. Hay funcionarios, autoridades partidarias, amigos de muchos años, digamos, algunos de este lado del café, otros del lado de afuera, digamos, gente del afecto y un montón de cosas. Pero a mí me gustaría que, si alguno se anima, para que se escuchen entre ustedes también, digamos, ¿no? Alguno se anima a decirnos, a compartir con nosotros cuál es lo que, o cómo piensa que se podría definir la palabra militante. ¿Qué es un militante? ¿Hay alguien que puede tomar el guante y contarnos, digamos? Que no sea yo. Ahí, vamos, compañero, muy bien. Eso es importante, digamos. Hola. Para mí, militar es primero querer al país, querer el lugar donde uno está, y después, con toda la inteligencia que Dios nos brindó, es brindarle un país mejor a nuestros hijos. Yo lo definiría con eso: pelear para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un país como el que tuvimos estos 12 años, y proyectarlo, y mucho, tendría que ser mucho, mucho mejor todavía. Nada más. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, felicitar acá a los tres. Y mi reflexión, no sé si, no puedo definir la palabra militante. Yo te pido que trate de hacer ese ejercicio, si no me van a matar. Tiene que ver con que algunos se animen a definir la palabra militante. Es ese ejercicio, digamos. La militancia, digamos, entonces, es superar lo que acaba de decir Franchina en su exposición. ¿Cómo puede ser que los sectores medios, los comerciantes, los industriales,
los pequeños comerciantes que nosotros vamos a los negocios de nuestros barrios se hayan puesto en contra de un gobierno que lo favorecía a muerte. Esa es la función de los militantes, cómo superar esa cuestión. Gracias. Para mí militante es hablar sin tapujos, no guardarse nada. Y yo, como militante, me pregunto, ¿dónde están los diputados y los senadores que están hablando? ¿Dónde están? Y los gremialistas. Eso para mí es ser militante, no guardarse nada. Gracias por venir, Santiago, Marianela, Juan. Yo me parece tener claro el tema de militante, que es día a día el compromiso de que lo vean los pares, de que se recibe uno de compañero. Eso es ser militante, es ser compañero. Me parece que es lo más importante, el más alto grado que se puede tener en la militancia, ser un buen compañero. Acá hay una compañera más y seguimos. Bueno, para mí ser un... Bueno, agradezco que estén acá, mil gracias. Yo soy acá, así que... Hola, ¿ahí me escuchan? Para mí ser un militante es ser un héroe civil. Yo lo siento así. Nada más. Bueno, para mí la militancia es el ejercicio que hago todos los días. Es decir, en mi trabajo, con el vecino, cuando hablo, cuando no quiero ser soberbia, enseño, digamos, de alguna manera, o comento con la chica que trabaja en casa, con la gente que trabaja conmigo. Todos los días se hace la militancia, mostrando además con el ejemplo qué es lo que hago y qué es no lo que hago. Bueno. Bueno, discúlpame, sí, yo quería agregar que, bueno, militancia para mí justamente es, como dijo la compañera, es transmitir día a día con el vecino, con el compañero, ¿viste? Transmitir los pensamientos y las ideas de política que tengamos y de ejemplificar, como dijo también ella. Transmitir la palabra, ¿viste? Cosa que una vez tenés un granito, después 2, 3, así, y se vas haciendo, digamos, una bola de nieve, para tratar de ser que los militantes seamos cada vez más. Se va creando una definición, vamos a estar, si no, y ya Roberto me retó recién, no se enojen. Las compañeras del Centro de Estudiantes del Rivadavia, que están acá presentes, pido un aplauso, que quieren decir lo que para ellas es la militancia. Están acá compañeros jóvenes, digamos, peronistas, kirchneristas, que ganan un centro de estudiantes de un colegio en Ciudad Jardín, con lo cual, más muestra de que se puede, digamos, difícil. ¿Cuál era el espíritu de este ejercicio improvisado, digamos, no? Pedirles, yo, compañeras, me toca muy circunstancialmente y gracias al esfuerzo de muchísimos compañeros militantes y a un proyecto político que en algún punto, sin lugar a dudas, priorizó la política por sobre los intereses personales. Me toca muy circunstancialmente ser diputado. Y la vez pasada ya lo dije y ahora lo vuelvo a decir. Yo estoy acá, puedo quedarme hasta cualquier hora respondiendo a las preguntas que quiera. Todos los días estamos militando en la calle, tratando de llevar adelante las consignas que aprendimos en su momento de Perón y de Eva Perón y que reconstituimos en Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y que cada uno de nosotros tuvo también como sabiduría. Pero por sobre todas las cosas,
más allá de diputado, que es algo muy circunstancial y que podrían haber sido otros tantos miles de compañeros en mi lugar, sin lugar a duda, soy un militante. Y el ejercicio tenía que ver con eso, digamos, con la posibilidad de que invitarlos en este momento a profundizar esa idea, digamos. A mí me escribieron un montón de cuestiones, pues le pedí a un compañero si me podía dar una mano resumiendo todo lo que había pasado desde el 10 de diciembre hasta hoy. Gran parte la explicó Santiago, otra parte la explicó Marianela. A mí me parece que es muy importante y muy valioso poder expresarles y poder decirles que lo que nosotros necesitamos ahora es concretamente poder pasar o poder empezar a configurar la idea de pasar de la resistencia a la construcción. Todos los días nos ponen en lugares de mierda. Discúlpenme que se los diga así. Todos los días nos quieren distraer. Todos los días nos ofenden, porque creo que es esa la palabra, nos vejan, nos humillan, nos denigran. No me salían las palabras, es esa, cerrando y tomando el despacho de Máximo Kirchner en el Congreso. Pero en realidad ese día pasaron otras cosas. Macri, hablando en inglés, en Davos, entregó Malvinas, digamos, ¿no? Claramente, y Cameron se pudo dar el gusto de salir y decir, nosotros no discutimos la soberanía de Malvinas, las Malvinas son inglesas, en inglés. Y Macri se dio el lujo, porque para él es un lujo, de hacer su exposición en inglés, que para él es una muestra de conocimiento, digamos, es una muestra de grandeza elocuente, pero para mí, y lo comparto con ustedes, es una tremenda pérdida de soberanía, porque yo soy presidente de mi país, hablo en castellano, y que pongan traductores en esa cumbre, porque yo soy argentino. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad política que nos junta hoy, a todos los que estamos acá, pero a miles más que no estamos acá, a millones más que no estamos acá, a ese 49,6% que para mí es mucho más que el 49,6%, pero que así se reflejó circunstancialmente en esta elección. Tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de esto que nosotros mismos buscamos y por lo que nos encontramos hoy martes acá, que es la posibilidad de pasar a la acción y de pasar a la construcción. Juan Domingo Perón, entre otras importantes frases que muchas veces empezaron a decir como frases hechas y que empezaron a perder el sentido, pero que hoy, como todo nos pasa siempre, empieza a recuperar ese sentido profundo, claramente nos marcó que la organización vence al tiempo. En definitiva, eso es lo que debemos hacer nosotros. La militancia es mucho más que la militancia partidaria. La militancia es muchísimo más que el espacio formal de la militancia política. Nosotros tenemos que encontrar nuestro lugar, pero tenemos que terminar de convertirnos profundamente en militantes de lo que sentimos y de lo que nos pasa. Tenemos que hacerlo en los clubes, tenemos que hacerlo en las sociedades de fomento, tenemos que hacerlo en los colegios, tenemos que hacerlo en las unidades sanitarias, en los hospitales, en el barrio, en las plazas, en los lugares. Tenemos que poder plasmar y potenciar todo esto que escuchamos, todo esto que nos forma, toda esta situación que nos prepara para poder empezar a ser cada uno de nosotros portavoces de lo que queremos comunicar y poder llevarlo adelante de manera organizada. Necesitamos multiplicarnos y necesitamos abrirnos y necesitamos transmitir toda esta situación y toda esta cuestión que viene pasando
Y aparte necesitamos conocernos profundamente, en el lugar en el que lo consideremos. Cada uno de los que estamos acá, empezar a saber más profundamente qué hace el otro, a qué se dedica el otro, cuál es su trabajo, cuál es su formación, y a partir de eso empezar a trabajar en constituir un plan. Nosotros tenemos una responsabilidad, yo lo dije la primera vez que vine, lo volví a decir la semana pasada y lo voy a volver a decir hoy. 3 de febrero ha sido un distrito en el que, y permítanme hablar de este distrito, digamos, estamos acá hoy y permítanme ponerme en este lugar. 3 de febrero es un distrito que prácticamente lo que tiene que ver con las cuestiones de fondo tiene todo. Se ha hecho todo lo que se necesita para que el distrito sea un distrito donde sea un orgullo vivir. El intendente actual recibió un distrito donde tiene todo hecho. Nuestra responsabilidad por sobre todas las cosas, y por lo menos esa es mi invitación, es organizarnos y a trabajar fuertemente para recuperar 3 de febrero, todos juntos, para trabajar y recuperar este distrito, y así recuperar la provincia, y así recuperar la nación, y recuperar, como dijo Santiago, el proyecto nacional y popular en la nación, para Argentina, para la provincia de Buenos Aires, para el resto de las provincias y para 3 de febrero. Nosotros tenemos esa responsabilidad, y eso solamente lo vamos a lograr si de manera organizada, cada uno de los que estamos acá nos transformamos en militantes. Cada uno de los que estamos acá aportamos nuestro granito de arena todos los días en la acción para que eso sea posible, para que eso suceda, para que entre todos juntos encontremos las herramientas. Yo venía caminando, Roberto nos convocó en la plaza enfrente y veía en la esquina a un grupo de compañeros afiliando para el Partido Justicialista, afiliando para que los compañeros se afilien al partido. Cuando Santiago hablaba de lo que todos los días nos hacen para desmoralizarnos, cuando explicaba tan bien todas las medidas que van tomando para que la mano de obra esté desmoralizada, se caiga, bajen los salarios y tengamos que aguantar, yo creo que lo que menos imaginaba Macri, claramente lo que menos se imaginaba Macri, era que hoy, los primeros días de febrero del 2016, en Ciudad Jardín, íbamos a estar reunidos nosotros hablando de esto y trabajando y escuchando esto. Me parece que es lo que menos se podía imaginar y me parece que es nuestra fortaleza principal, es lo que marca la diferencia. Pero necesitamos hacerlo en todo el distrito, necesitamos hacerlo en todos los lugares, necesitamos potenciarlo y necesitamos hacerlo con un montón de compañeros más. En ese sentido les digo, y siempre se los marco, y es en honor a lo que uno hace. Yo antes de ser diputado fui concejal estos últimos 4 años. Y hoy hay un bloque del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, de concejales. Y hay un bloque de consejeros escolares que trabajan en el consejo escolar, en el consejo deliberante y que están también trabajando. Tenemos que trabajar en conjunto. Tenemos que trabajar juntos. Tendremos que escuchar las críticas, tendremos que hacernos cargo de esas críticas, tendremos que charlar y a partir de eso tendremos que empezar en conjunto y en unidad a ir para adelante y a llevar adelante lo que nosotros creemos y lo que nosotros sentimos. Este proyecto político que en esta etapa de la Argentina condujo primero Néstor Kirchner y que después puso con todo el coraje esta mujer maravillosa, Cristina Fernández de Kirchner, para que el modelo político, porque otra definición política importante, otra definición de la que nosotros tenemos que hacernos carne, es claramente que primero es la patria, después es el movimiento y por último son los hombres. Nosotros hoy tenemos que defender el modelo, este modelo de producción, de trabajo con inclusión, estos 12 años de políticas de Estado
que permitieron que los que menos tienen pudieran asomar un poco la cabeza. Porque seríamos unos necios si pensáramos que la verdad que todos en Argentina y todos en la provincia y todos en 3 de febrero vivíamos bien. Eso no es así, faltaba muchísimo. Cualquiera se tiene que hacer cargo de eso. Pero lo cierto es que es este modelo el que puso de pie a Argentina y la volvió a transformar en una patria. Como dijo alguna vez la presidenta, podemos volver a hablar con orgullo de patria. Entonces me parece que la reflexión, más allá de los datos concretos, de cuántos despedidos, de la represión, porque todo el tiempo pasa. A mí me pasó hoy a la tarde, ahora, cuando venía para acá. Me llamó la que era jefa de la oficina Ciudadela de ANSES, una oficina que fue donada por una institución intermedia, que fue equipada por la municipalidad, que fue proyectada por el intendente para trabajar en Ciudadela, que se puso a disposición de los vecinos para contarme que, siendo planta permanente del organismo, la convocaron y la invitaron a que renuncie, siendo planta permanente. Y así viene pasando con todos los jefes, y así va a seguir pasando con todos los jefes, y así con todos los organismos. Acá están la coordinadora, la abogada, la psicóloga del Centro de Acceso a la Justicia, que nos costó muchísimo tener en 3 de febrero. Muchísimo esfuerzo, y que era un lugar que atendía a muchísimas personas en situación digamos, difícil, digamos, con una dificultad, personas que venían a asesorarse gratuitamente por trámites jurídicos, que venían a contar sus situaciones de violencia, de estar indefensas. Lo cerraron de un día para el otro. Una decisión política de gestión de que el Ministerio de Justicia extendiera el brazo al territorio y a través de los centros de acceso a la justicia pudiera trabajar más cerca de la gente. Donde el municipio, el Estado Nacional firmaron convenios, se pusieron de acuerdo, consiguieron espacios físicos y empezaron a trabajar para la gente. Las echaron directamente, a partir de mañana no tienen más trabajo. Todos los días pasa y va a seguir pasando. Pero nuestra responsabilidad es superar esa situación y es convertir esa idea de resistir en construir. El peronismo en la historia contemporánea de nuestro país, el kirchnerismo como definición del peronismo y el kirchnerismo en los últimos 12 años, han tenido la voluntad política de gobernar, de hacerse cargo de construir la patria. Vamos a tener que tener la capacidad de reconfigurarnos como oposición, como una oposición estratégica, como una oposición inteligente, como una oposición que rápidamente tome las riendas de la relación con la sociedad, que se amigue rápidamente con el pueblo, que esté al lado de los que menos tienen, escuchando la demanda, y que, como decía Santiago, sea la mejor opción, sin lugar a duda, en el 2017, para seguir construyendo poder legislativo en las cámaras nacionales de diputados, de senadores, provinciales, en los consejos deliberantes, en los consejos escolares, y desde ahí tener la fortaleza y la inteligencia de terminar de reconstruir el proyecto para volver en el 2019. Porque ustedes saben bien, aparte, que aunque alguno de ustedes que esté acá, o a muchos, los hayan echado de su trabajo, no estamos acá los que más vamos a sufrir. Los que más van a sufrir están en los barrios más humildes. Los que más van a sufrir están todos los días en algún punto esperando que nosotros seamos los que les tendamos la mano y los ayudemos. Porque este gobierno no los va a ayudar. Este gobierno va a enderezar supuestamente los números. Porque este gobierno, en cuestiones clave, cuando vos lo escuchás con sentido común, Aranguren dice, pero si estaban acostumbrados a pagar el cable 300, 400, 500 pesos, ¿por qué no van a pagar la luz 500 pesos? Pero ¿cómo carajo comparás el cable con la luz? ¿Qué carajo tiene que ver el cable y la luz? Si el cable es una decisión de cada uno, lo paga o no lo paga, la luz es una condición básica de vida de las personas. Cuando te preguntan, como explicaba Alejandro el otro día,
Cuando te dicen a la clase media que supuestamente mira para el otro lado, y a mí no me ayudaba el Estado. ¿Cómo no te ayudaba el Estado? Cuando te levantabas a la mañana y prendías la luz, ¿no te ayudaba el Estado? Cuando tomabas agua de la red, ¿no te ayudaba el Estado? Cuando prendías el gas para calentar la pava para el mate, ¿no te ayudaba el Estado? Cuando viajabas en colectivo, ¿no te ayudaba el Estado? Yo quiero ver qué va a pasar ahora. Cuando tengan que pagar 40, 50, 60 pesos un boleto de colectivo. ¿Cómo van a hacer? Entonces parece, aparte, no sé si les pasa a ustedes, que ahora ya rápido, más rápido que en otros momentos, nadie votó a Macri. Se empiezan a hacer todos los distraídos. Nadie votó a Macri. Digamos. Nosotros tenemos que configurarnos como los principales protagonistas de esta historia. Esta historia la damos vuelta entre todos, esta historia la damos vuelta de manera colectiva, esta historia la damos vuelta organizándonos para transformar o no la damos vuelta. Y tenemos a las corporaciones gobernando en este país por los próximos 20 años. Y se trata de eso, de pasar a la acción, de organizarnos y pasar a la acción. Concretamente, yo, si me permiten, quiero... Es un poema, pero lo eligió quien para mí, junto con Juan Domingo Perón, volvió a poner a la Argentina en el lugar que tenía que tener, en el lugar que soñábamos, quien nos interpeló a una generación de jóvenes que muchos están acá presentes a soñar con que de verdad la política era una herramienta de transformación, con que de verdad si nosotros nos animábamos a militar, podíamos hacer que la persona que teníamos al lado viva mejor. Y yo creo que se trata de eso. Si él lo eligió para un momento tan importante como el que lo eligió, me parece que en esto de buscar las definiciones profundas de la militancia, yo, para terminar, se los quiero volver a regalar, lo habrán leído 1000 veces, pero que cuando lo escuchemos lo reflexionemos con ese criterio que tiene que ver con que si hay algo que tengo claro es que la palabra militancia, la palabra militante, la palabra militar es mucho más emotiva que racional, es mucho más intuitiva que cognitiva y es mucho más de acá adentro, de lo que sentimos y de lo que nos pasa y de lo que descubrimos todos los días, que de acá de la cabeza. Aunque siempre haya que usar la cabeza para tomar las mejores decisiones. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Arrieta, aunque lo haya leído Néstor Kirchner, un militante. Muchas gracias, compañeros, gracias por esta posibilidad y a seguir trabajando para transformar la patria y por nuestro amado 3 de febrero.
Brillante, Juan, brillante. Hemos cambiado el método, el sistema hoy. Ahora van a ver las preguntas, ¿es ahora? El método de preguntar es un poco distinto, pero a ver qué pasa. Va a pasar Mabel por los lugares donde están ustedes y les va a repartir un papel para todos aquellos que quieran escribir una pregunta. Y luego acá Leonardo, Ana María Liois y Néstor van a recibir esos papeles para hacer las preguntas. No quisiéramos que nadie que vino se vaya sin haber expresado la pregunta en el papel, que acá ellos se van a encargar de transmitirla, por favor. Bueno, acá el comité que organizó las preguntas, le vuelvo a repetir, Leonardo, gran militante de Unidos. Ana María Liois, otra gran militante uniéndonos a los conceptos de nuestro amigo de Bandi, y Néstor, excelente militante de Unidos. Bueno, ellos van a comenzar con este ciclo de hacer las preguntas. Mientras tanto, agudicen el ingenio y escriban en el papel todo lo que quieran preguntar. Bueno, voy a empezar a preguntar. Antes quisiera hacer una pequeña reflexión nada más, para dar un poco de, digamos, de alegría y de buen augurio. Como militante voy a hablar, ¿eh? En la década de los 90 nos tocaba una visión muy difícil, que era abrir los ojos a la gente cuando recién estaba encandilada con el modelo de Menem, que podían sacar dólares de los cajeros, las cuotas, porque las cuotas era algo que empezó antes, de eso no había. Y la gente después con el tiempo fue viendo todos los defectos que tenía, que terminan en estallido, pero en el mientras tanto, uno cuando iba a hablar y se acercaba le decía, pero mira, está pasando esto, está pasando aquello, tenemos que virar bien porque vamos mal, nos estamos endeudando, estamos dejando el país en bancarrota. Y se acercaban, algunos te decían, no, yo soy independiente. O sea, no se involucraban. Entonces yo veo toda esta militancia, veo toda esta gente que salió espontáneamente a preocuparse, a ver cómo puede hacer para defender lo conquistado. Y la verdad que para mí, desde aquella época que era predicar en el desierto, a hoy, a ver toda esta gente que se preocupa de motu propio, la verdad que es nadar en la abundancia. Así que para mí, yo tengo una mirada con mucho optimismo. Creo que lo vamos a poder dar vuelta porque hay gente que está luchando para que sea así. Bueno, ahora voy a pasar a la pregunta. Santiago, Mario pregunta, ¿cómo se confronta con fundamentos? Un momentito, por Sí. favor, perdóname, Leonardo. Vamos a comenzar la etapa de las preguntas y realmente él está con un micrófono, con un parlante no sé de cuántos watts y le quiere hacer la pregunta a Santiago y no le llega la pregunta. ¿Saben por qué? Porque hay un chamullo y una charla en el fondo allá que no les permite llegar. Les ruego un momentito, después charlamos con la pizza, ellos se van a quedar, vamos a poder también verlos cara a cara, porque también el método que usamos acá es que conozcamos la verdad cara a cara y la transmitamos boca a boca. Les pido por favor silencio. Leonardo. Bueno, pregunta Mario, ¿cómo se confronta con fundamentos las siguientes afirmaciones macristas? Dejaron una matriz energética desastrosa, de generación y tarifas, y un retraso cambiario insostenible. Digamos, estos son los dos ítems de la pregunta, que está dividida en esas dos partes. Bueno, Santiago, te dejo en tus manos la respuesta. Hola. Hola. A ver,
como siempre, cuando ellos llaman sinceramiento de las variables, que está en el concepto este de, bueno, venían comprimiéndola, ¿sí? Tanto el tipo de cambio como el aumento de las tarifas, artificialmente, ¿sí? Y en algún momento había que sincerarlas. Bueno, el concepto de ellos le tocó a Mauricio Macri la responsabilidad de sincerar la variable, pero este concepto de gane quien gane lo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo estaba reprimiendo artificialmente tanto el tipo de cambio como las tarifas. ¿Qué es el concepto filosófico que está detrás de eso? Que en realidad, si el Estado interviene para fijar una variable, la está fijando artificialmente. Y no es solo con el tipo de cambio de las tarifas, con cualquiera. Para un liberal, un neoliberal como el equipo de Mauricio Macri, las variables económicas no las puede fijar el Estado, las tiene que fijar el mercado. Cuando el mercado fija una variable, ese es el verdadero valor de la variable. ¿Se entiende lo que? Si el Estado interviene y rompe con ese valor que fija el mercado, eso es artificialmente y tarde o temprano va a salir por algún lado. Y esa es la matriz del liberal. Entonces el concepto es que toda variable macroeconómica de la economía la tiene que fijar el mercado porque ese es su verdadero valor, no la que fija el Estado. Y la realidad es que eso es mentira, porque como dijo Perón también, si el Estado no maneja la economía, no es el mercado el que maneja la economía, porque eso es una abstracción liberal. Los liberales te dicen es el mercado, y en realidad ¿para qué? Porque te quieren hacer creer que detrás de la fijación de la variable del mercado estamos todos, ¿no? Entonces, este tipo de cambio a 14 se fija gracias al libre juego del mercado donde todos intervenimos. Y eso es falso. Cuando el Estado no interviene, no es el mercado el que fija la variable, son los que tienen poder de mercado. Y justamente los que tienen el poder de mercado son los grupos económicos. Por eso, si el Estado no fija la variable, son los grupos económicos los que van a fijar las variables. Ahora, cuando lo fijan los grupos económicos, es la verdadera variable. Cuando lo fija el Estado, es artificial. Bueno, eso es todo mentira. Eso es todo mentira. Y te dicen, pero vos subsidiás la tarifa. Y sí, eso es una potestad del Estado Nacional. ¿O se creen que el Estado norteamericano no subsidia? ¿O se cree que los estados europeos no subsidian? Subsidian, por ejemplo, el Estado europeo todos los estados europeos ponen millones y millones de euros para subsidiar al sector agropecuario, porque el sector agropecuario europeo no es competitivo. Entonces, ¿qué hacen? Lo subsidian. ¿Y quién le dice al Estado europeo no subsidies al sector agropecuario porque estás generando una artificialidad? Es más, yo me acuerdo haber ido a estudiar a España y veía los números del subsidio del Estado español al sector agropecuario español. Y era millones y millones de euros. Cuando yo le pregunto a un economista, pero ¿por qué tanta plata para subsidiar al sector agropecuario que no es competitivo y es improductivo? Me dio una explicación excelente y que conocía la situación argentina. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros no subsidiamos al sector agropecuario, aparece el conurbano bonaerense. Y es mucho más caro mantener un conurbano que subsidiar al sector agropecuario. Entonces, ¿qué dice? Preferimos tener al pequeño agricultor en su campo que vive mucho mejor, subsidiándolo, que tener que venir al conurbano de Madrid para tener que subsidiar todo lo que implica subsidiar un conurbano. Nos sale mucho más barato. Así que, ¿qué hacemos? Subsidiamos al sector agropecuario para que el pequeño agricultor no se vaya del campo y viva en el campo y no se genere los conurbanos como dijo en América Latina. ¿Y quién le va a discutir al Estado español que no subsidie? El subsidio es una política que tiene todos los estados de los países desarrollados. El sector agropecuario norteamericano está recontra subsidiado por el Estado norteamericano. Todas las discusiones en las OMC, ex Estados Unidos nos dice, ustedes liberen la economía, y nosotros decimos, ustedes dejen de subsidiar al sector agropecuario. No lo dejan de hacer nunca. ¿Y por qué nosotros no vamos a poder subsidiar a las tarifas
para que la industria, para que el argentino pague menos tarifa de servicio público y salga a consumir, porque el problema ahora, la famosa frase de Prat Gay, son 2 pizzas. No entiende el multiplicador keynesiano, que es, son 2 pizzas por 2 millones de habitantes que están subsidiando, son 4 millones de pizzas por año. Por mes. 4 millones de pizzas implica que va a ser menos aceitunas, entonces la economía regional que va a pasar, son 10, saquen a 80 pesos la pizza, saquen cuánta plata retira Macri del mercado, con lo cual saquen el 10% de propina a los pibes de la motito que llevan las pizzas, los mozos que atienden, la mozzarella, el jamón, y van a ver cuál es el efecto multiplicador que va a generar que los argentinos podamos comprar 2 pizzas menos. Ahora, ¿los pizzeros dónde están? Tienen que estar desesperados los pizzeros. Van a tener que cerrar las pizzerías. Bueno, porque Mauricio Macri y su equipo económico no entienden el efecto multiplicador. Cuando yo retiro 1 peso de la economía, no retiro 1 peso, retiro 10. Cuando yo inyecto 1 peso, no estoy inyectando 1 peso, estoy inyectando 10. Entonces, cuando nosotros subsidiamos las tarifas de los servicios públicos, era para que el argentino tenga más plata para consumir en electrodoméstico, en pizza, en roticería, porque ese es el efecto multiplicador que genera el círculo virtuoso de crecimiento y generación de empleo en la Argentina. Bueno, vamos a ver cuál es el efecto contractivo de que 2 millones de argentinos consumamos 2 pizzas menos por mes, ¿sí? ¿Cuál va a ser el impacto en la economía? Y lo mismo el tipo de cambio. El tipo de cambio es una variable trascendente en la economía argentina, con lo cual el tipo de cambio es una locura que lo fije el mercado. Es decir, los grupos económicos, porque lo que lo van a terminar fijando al tipo de cambio son los complejos exportadores que necesitan que el tipo de cambio sea cada vez más alto, porque eso le aumenta la rentabilidad en pesos. Pero los impactos del tipo de cambio en las otras variables económicas es fenomenal. En los precios, en los salarios. Entonces no puede ser fijada por los grupos económicos el tipo de cambio. Sí o sí tiene que ser fijada por el Estado. Díganme en qué país el tipo de cambio lo dejan librado al mercado. En ninguno. En ninguno. Por eso digo, es una mentira. Todo es una mentira. Lo que nos quieren hacer creer, obviamente, que tenía que ver con eso. ¿Qué está detrás de todo ese discurso? Es que la filosofía de que el Estado no debe intervenir en las variables macroeconómicas y por lo tanto las variables macroeconómicas se lo tenemos que dejar que lo fijen los grupos económicos, como por ejemplo los precios de la comida. ¿Cómo va a estar precios cuidados el Estado regulando? Que lo fijen las grandes cadenas de supermercados. Y ahí te dicen, ese es el verdadero precio de la comida. Mentira, es el precio que fijan los grupos económicos. Nada más. Lo mismo con el tipo de cambio y con lo mismo con las tarifas de los servicios públicos. Subsidiar es una excelente medida que toman todos los países del mundo. Obviamente tienen que analizar a qué subsidiar. Nosotros definimos las tarifas públicas, ¿sí? Y está bien que así sea. Macri definió sacar las tarifas públicas, sacar el subsidio de la tarifa pública. El impacto en la economía va a ser desastroso eso, porque además el impacto en la industria es fenomenal. Nosotros, con esto termino, cuando subsidiamos las tarifas de los servicios públicos, además de subsidiar a la gente para que consuma más, estamos subsidiando a la industria para bajarle los costos, para que la industria contrate más trabajadores y pueda crecer. Y eso es lo que Macri va a dar vuelta, ¿sí? Una cosa, porque hoy cuando lo presentaron, Robert lo presentó como parte del equipo de Axel, pero yo no sé cuántos lo saben, pero Santiago lamentablemente fue, con todas estas cosas que pasan, el coordinador nacional y el que puso en marcha y en funcionamiento todo el programa de precios cuidados. Todo el programa de precios cuidados a nivel nacional, con lo que eso significa, y toda la segunda etapa que tenía que ver con la construcción de almacenes de acopio y toda una política que era mucho más que tener productos baratos en la góndola de los supermercados. Y puntualmente, ni más ni menos que a eso se dedicaba en el equipo. Pido perdón por la omisión, realmente, pero sé muy bien que Santiago Fraschina es un economista
que tiene peso propio. No es que el peso se lo dio participar con Kicillof. Porque él tenía peso propio, es que entró en el equipo de Kicillof. Sí, para Marianela. Hola, Sí. Hola. sí. Un poco la sensación, creo que tal vez le quedó a mucha gente, la tenemos desde hace 2 meses, la indefensión jurídica es tan grande. O sea, el Estado de Derecho es una ficción, la Constitución, el cumplimiento, o la Constitución no garantiza el Estado de Derecho. El Ministerio de Justicia no garantiza de alguna manera el Estado, no tendría que garantizar el Estado de Derecho. Y para ser preciso la pregunta, voy ahora a cosa más concreta, así como los jueces y fiscales pueden actuar de oficio, que no veo que estén muchos actuando de oficio, muy pocos están actuando de oficio, los tribunales laborales no pueden actuar, no están habilitados a actuar de oficio. Es una pregunta, digamos, dada la situación de ilegalidad de muchos de los despidos. Bastantes preguntas. Con respecto al Estado de Derecho, lo digo porque lo estoy aprendiendo yo también, de que el Estado de Derecho es relativo. Depende, ahora veo, estoy aprendiendo, de que depende de la voluntad política. Si ya me pasé no sé cuánto tiempo explicando qué es lo que dice la Constitución, qué es lo que dicen los tratados internacionales de derechos humanos, ¿todo esto para qué? Creo, mi humilde opinión, y de verdad que es lo que estoy aprendiendo, es que el Estado de Derecho es más bien una voluntad política, una manipulación mediática que permite que se transgreda el Estado de Derecho, y una sociedad que gran parte está enceguecida. Imagínate si todos estuviéramos así indignados ante semejante atropello a nuestros derechos y a las instituciones. Imagínate si todos estuviéramos indignados porque se interviene un ente autárquico, que justamente es autárquico, ¿para qué? Para evitar que venga un nuevo gobierno y lo elimine. Por eso te digo que yo estoy aprendiendo a que la lógica puede cambiar y a que por más derechos consagrados que haya, si no hay un pueblo dispuesto a defenderlos, y si hay hay medios de comunicación que apañan, y si hay un poder judicial que intenta legitimar como sea, a cualquier modo, el proceder inconstitucional del nuevo gobierno, ¿qué te puedo decir? Espero que ya hay gran parte del pueblo empoderado, como dijo Cristina, pero bueno, como dijo acá el compañero, hay que multiplicar, porque se ve que con nosotros no alcanza para que se empiecen a respetar nuestros derechos. Con respecto a la pregunta de qué puede hacer el Poder Judicial de oficio, porque claramente estamos en una situación de inseguridad jurídica. Ya te decía, el Poder Judicial en estos momentos es gran parte, y encima los tribunales de alzada, los que están por encima de los juzgados de primera instancia, son curiosamente, ¿cómo lo puedo decir sin quedar mal? Pero bueno, son curiosamente parciales a la realidad y a las partes, ¿no? Porque uno de los principios que tiene que tener el juez es ser imparcial. La verdad que no he visto muchos jueces federales excusándose de oficio y decir no puedo resolver esta causa porque Clarín me paga los pasajes para irme de viaje por el Caribe. No lo vi. El fallo de Cámara diciendo que rechazaba las medidas cautelares interpuestas por Martín Sabatella. No vi a la jueza de Cámara diciendo, no señor, yo me excuso porque mi marido es abogado de Clarín y Clarín es una parte dentro del procedimiento que se hizo para intentar derogar la ley de medios. Entonces,
qué es de oficio y mucho de accionar de oficio no estoy viendo. En cuanto al caso específico de los laborales, el accionar de oficio es básicamente para las cuestiones penales o constitucionales, y esta voluntad de defender a los trabajadores estatales es más relativa. O sea, podría algún juez reaccionar, pero yo tengo un profesor que, bueno, es uno de mis referentes, es constitucionalista, y sé que lo deben conocer porque es Eduardo Bacersat, que denunció penalmente. Te digo para que veas que un intento de hacer algo. El doctor Bacersat lo que hizo fue ayer denunciar penalmente a Mauricio Macri, a Marcos Peña, a Frigerio, a Bullrich. Los denunció penalmente por mal desempeño en sus funciones y por abuso del poder. Con estos argumentos que yo había mencionado antes, de que el artículo 99, inciso 3, dispone que las resoluciones de carácter legislativo que emita el presidente son nulas, de nulidad absoluta e insanable. Pero ¿sabés qué pasa? ¿Dónde cayó? ¿Alguien sabe? ¿Dónde cayó? Un juez lijo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Ahora, ¿qué más? ¿Qué podemos decir? La reforma judicial casi separa la Argentina cuando se quiso hacer la reforma judicial, para ver qué está pasando, o sea, preguntarnos si sigue estando bien que los jueces sean vitalicios en sus cargos, si está bien que sean elegidos por el Poder Ejecutivo. Y aclaro, para que no nos olvidemos, porque nos quieren mentir, de que tiene que tener aprobación del Senado. Y bueno, por último, lo que iba a decir es que es un cuello de botella y que si bien puede haber distintos jueces que de primera instancia que saquen fallos a favor, a medida que va pasando por este cuello de botella, llegamos a los jueces federales, que ya sabemos más o menos la tendencia. Y bueno, y la última palabra que la tiene la Corte, y por eso mismo Macri quiso poner ahí de sopetón los jueces de la Corte Suprema. Listo, con poner el judicial a su favor, los medios, ¿qué más? No necesita nada más, necesita que nos empoderemos y que les saquemos esa voluntad política de sacarnos del Estado de Derecho. Aún así todavía queda el tratamiento de los DNUs por el Parlamento, ¿no? Bueno, eso lo hablaba con Roberto ayer. Él me decía, no, pero ¿qué pasa con el Congreso que debería aprobar o desechar? Yo lo primero que quiero decir es que la persona que está habilitada a convocar las sesiones extraordinarias es el presidente. Así que, la verdad que hasta que el presidente no se diga, hoy voy a abrir las sesiones extraordinarias para que se vea si los DNU son constitucionales o no, tenemos que pedirle eso al presidente, la apertura del Congreso y las sesiones extraordinarias. Mientras tanto, ya tenemos que para el 1 de marzo, ¿sí? Tiene 10 días de plazo para que la comisión bicameral decida sobre el decreto y después pasa al Congreso para que lo apruebe o lo deseche. Pero yo les voy a decir algo. Para el 1 de marzo y la apertura de las sesiones, acuérdense del capitán Beto. Porque este va a ser el nuevo... ¿No conocen el capitán Beto? Es Macri, porque en la ciudad de Buenos Aires vetaba todas las leyes, las rechazaba, todas las leyes que sacaba hasta sus propios legisladores del PRO, él iba después y la vetaba. Entonces, por eso le digo, díganle hola al capitán Beto, con B corta, el de Spinetta es con B larga. Díganle hola al capitán Beto porque es la que se nos viene. El veto indiscriminado de las leyes del Congreso. Sí, una pregunta para el diputado de Bandi. La señora Norma, y disculpe si no lo expreso bien, Lavado, me parece el apellido. Quiero saber si el bloque de legisladores K o kirchnerista se está por dividir. Hoy lo escuché en C24. Entiendo que escuchaste, Norma, no sé si... bien. Entiendo que escuchaste
el bloque de diputados nacionales. En mi humilde caso me toca ser diputado provincial. La cuestión más puntillosa de lo que está pasando en el bloque de diputados nacionales no la conozco, pero sí obviamente soy un militante y estoy en política. La verdad que si me rijo por lo que dicen los medios, se está por dividir desde antes de hacerse, digamos. Y si me guío por lo que conozco en profundidad, está discutiendo mucho y en profundidad. Y me parece muy sano y muy coherente, digamos. No tengo para nada la versión de que se esté por dividir. ¿Cómo puede terminar la discusión dentro del Frente para la Victoria? No todos pensamos estrictamente de la misma manera. Es un frente político, es un espacio amplio y lo cierto es que hay discusión, hay crítica, hay autocrítica y está pasando, como pasa acá, como pasa en un montón de ámbitos. Para darte un ejemplo más concreto y real, yo soy uno de los 15 legisladores que votó en contra el presupuesto el artículo 32 del endeudamiento de la gobernadora María Eugenia Vidal. El bloque que sigue unido, más allá de que tuvo una votación dividida, tiene 36 legisladores, con lo cual si votamos 15 en contra y uno estaba ausente, 20 votaron a favor del artículo 32, con más de 60.000 millones de pesos directo de endeudamiento en un único artículo a la gobernadora. Y lo cierto es que puede parecer extraño porque más fácil sería pararnos arriba y hacernos los locos y mostrarnos como una situación. Entiendo también la situación, porque fue una situación de profundo debate, porque siempre nos mostramos unidos, porque en diciembre dimos quórum, lejos de lo que decían, y en diciembre todos juntos decidimos que ese artículo de esa manera, con 110.000 millones de pesos, que fue lo primero que mandó a la Cámara la gobernadora electa, era totalmente imposible. Y después, bueno, surgieron situaciones que tienen que ver con la mirada de los intendentes, que tienen que ver con necesidades concretas y reales de gobernabilidad y de recursos para gobernar, y con prioridades, y con que algunos pensaban que bajando de 110 a 55 era coherente y que se requería parte del presupuesto para poder empezar a gobernar y que era una cuestión que tiene que ver con no poner más palos en la rueda, y otros pensábamos que no podíamos endeudarnos más de 35.000 millones porque nunca nos endeudamos tanto con nuestro propio gobernador Daniel Scioli, y porque aparte, porque había que endeudar todo desde la primera vez y no decirle nos endeudamos, te damos un voto de confianza, tenés que gobernar, ganaron las elecciones, empezá a demostrarnos con hechos que la plata que decís que va a ir a tal cuestión o a otra cuestión va a eso, y en agosto volvé a la legislatura y volvemos a discutir otra parte del proceso de endeudamiento, y así fue surgiendo. Con lo cual es un poco difícil de contestar, entiendo que hay debate, entiendo que Recalde es el único presidente del bloque de legisladores nacionales, de diputados nacionales, que sobre eso es lo que se habla, y también entiendo que están pasando cosas. Mañana hay reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista y van a estar los gobernadores, que muchos son autoridades y otras autoridades nacionales, y el Partido Justicialista, el Frente para la Victoria, el kirchnerismo, para denominarlo más, está discutiendo, está rediscutiendo, está poniéndose en posicionamiento, y mientras tanto estamos todos nosotros también, que estamos acá y que estamos en el territorio y que estamos formándonos, pero más que nada yo creo que esto, aparte de formarnos, es reflexionar y discutir y estar en la calle, y eso es saludable. Tiene que ver con pensar en el sentido de que lo que estamos discutiendo y defendiendo es un modelo que es mucho más importante que las personas que circunstancialmente, formalmente lo representamos. Eso es lo que tenemos que trabajar. Eso es lo que marcó Cristina cuando sigue eligiendo mostrar en videos caseros como el de la semana pasada, que lo habrán visto, que la preocupación no pasa por discutir sobre personas o por discutir a veces sobre partidos.
pasa por discutir sobre el modelo, pasa por discutir sobre salud, sobre educación, sobre trabajo, sobre seguridad, sobre inclusión, sobre lo que necesita la gente. Con lo cual, me parece que por ahí va y saludable es que estén en este proceso los compañeros. Santiago. Un momentito que tengo acá un mensaje que ha llegado de dos compañeros que habitualmente están con nosotros, pero ahora están de vacaciones. Interrumpo por lo siguiente. Uno está en Salta, que es Gerardo Slonic. Dice que nos está viendo, muy buena imagen y muy buen sonido. El otro compañero que también es un militante, que se ha ido de vacaciones y parece que sigue militando, nos está viendo, es Jorge Soni junto con Gabriela Juárez, desde Bariloche. Y dice lo mismo, muy buena la imagen, muy bien el sonido, porque les pido a todos un gran aplauso para el equipo, que gracias a ellos, en el que está Leonardo, Martínez Lonic, Daniel Gómez, Guillermo, gracias a ellos tenemos este lujo. Por eso interrumpí, perdón. Y a Claudia. Claudia principalmente. Y aguantando las presiones de los administradores, por ejemplo, no voy a contar alguna infidencia si ella no lo cuenta, pero hay algunos que no les gusta la presencia nuestra. Compañero Frachina, bueno, acá hay una pregunta de Mario que dice que si en el 2014 la devaluación fue del 20% y las paritarias cerraron alrededor de 28%, con una devaluación del 45% aproximadamente, las paritarias deberían ser del 60%. Ja, ja, ja. Es la mejor respuesta. Imposible. El modelo de recuperación. Olvídalo. Porque obviamente no solo quieren bajar el salario en poder de compra, en el sentido de bajar el salario a pesar de las paritarias, van a ver que con el aumento nominal del salario vamos a poder comprar mucho menos mercancía porque la inflación va a ser más alta que las paritarias en promedio, sino que te bajan el salario en poder de compra, pero también te bajan el salario en dólares. Con lo cual, el porcentaje de devaluación y el porcentaje de inflación va a ser más alta que el porcentaje de las paritarias y te bajan el salario en dólares y el salario en poder de compra, que es el objetivo de Mauricio Macri. Por eso que el aumento del desempleo no es una consecuencia no querida del modelo. El aumento del desempleo es un objetivo del modelo para que las paritarias empiecen a crecer mucho menos que la devaluación y el aumento de precios. No, pero eso es usando la teoría de ellos. Yo lo que te pregunto una cosa. Mauricio Macri afirmó que había 24 millones de pobres y después ellos mismos afirmaron que los pobres no iban a pagar una tarifa eléctrica. Entonces, ninguno deberíamos pagar la tarifa eléctrica, siguiendo el mismo razonamiento de ellos mismos. Bueno, pero digo, también prometieron pobreza cero y digo... es ciencia ficción las promesas de Mauricio Macri en ese sentido. Digo, es imposible que en las políticas económicas y en el modelo que están pensando haya pobreza cero. Digo, el crecimiento de la pobreza en el modelo de Macri va a ser importante. Por eso declaran emergencias estadísticas y recién a fin de año van a dar las estadísticas porque te van a decir, che, bueno, hay un desempleo de 15 puntos, pero fue herencia del kirchnerismo. Nosotros lo único que hicimos fue reacomodar la variable, medirlo bien, y en realidad ellos te llevaron al desempleo del 15% y te van a decir llevar a una pobreza del 30-35%, pero te van a decir ese efecto de la herencia. Lo que pasa es que no lo estaban midiendo bien. Nosotros ahora lo empezamos a medir bien y en realidad son consecuencias del mismo modelo de Mauricio Macri. En el modelo de Mauricio Macri,
El desempleo y la pobreza son funcionales al modelo. Necesitan pobreza y desempleo creciente porque es funcional a su propio modelo. Porque están pensando en otra cosa. No es cuestión de malos y buenos. Es cuestión de modelos. Y en los modelos, los resultados y los objetivos son distintos. Si vos, como dijo Mauricio Macri cuando terminó las retenciones a los productos primarios en Pergamino, dijo tenemos que ser el supermercado del mundo, ya es una filosofía de Mauricio Macri. Está pensando producir alimento barato para vender al mundo. Ahora eso implica que no va a vender al mercado interno alimento porque lo está pensando para el mundo, con lo cual desabastece. Y si quieren venderlo, producirlo barato, están pensando en un salario bajo. Eso es filosófico, ¿sí? Y tiene que ver con los modelos, son objetivos de los distintos modelos económicos, ¿sí? Bueno, tenemos acá, nos ha llegado una pequeña reflexión que por respeto al señor Marcos, con sus 87 años, no puedo dejar de decirla y permítame brindarle mi admiración. Tengo 87 años. No puedo esperar 4 años. Ni yo, ni los que sufren esta situación. Hay que pensar sin violencia para volver, fuera de broma, mañana. Grande, Marcos. Bueno, ahora entiendo la pobreza cero, ¿no? La pobreza cero para poder cobrar las tarifas. Claro, es así. Y después... Dos cosas, digamos. De lo que le preguntaron a Marianela, que me pareció re interesante, creo que simplificándolo a lo humano, a lo lógico, a lo de todos los días, quedó claro que Cristina tenía razón cuando decía que existía la corporación judicial. Pero creo que nosotros, creo, y esto es una afirmación personal, que existe el Estado de Derecho y que por sobre todas las cosas es vital que nosotros, que hemos sido siempre profundamente democráticos, garantes de la democracia, y que siempre que gobernamos en Argentina, gobernamos a través de los votos, seamos los que más defendamos el Estado de Derecho. Y de la mano con eso, sé que Marcos lo dijo con todo el cariño, y sé que es una reflexión cariñosa y todo, pero me quiero permitir decir que es muy importante que este impresentable presidente que nos toca termine sus 4 años como le corresponde y que se haga cargo de la decisión que tomó cuando fue candidato a presidente, nos cueste lo que nos cueste, porque la democracia en nuestro país costó la sangre de miles de compañeros. Entonces, creo que en eso sí nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque ya en el 2001, cuando nos tuvimos que hacer cargo del país, nos quisieron echar la culpa de que habíamos sido nosotros los que habíamos echado a De la Rúa. Y la verdad que ustedes saben bien lo que pasó en Argentina con medidas parecidas, creo que no tan graves como las que está tomando Macri, pero parecidas a las que tomó Macri. Entonces, discúlpenme, pero no lo quería dejar pasar por alto porque creo que es muy importante, digamos, y porque nosotros, los peronistas, los kirchneristas, los que bancamos el proyecto nacional y popular, los que pensamos esta Argentina para muchos y no para pocos, somos profundamente democráticos y hemos luchado mucho porque la democracia esté en nuestro país y se quede para siempre. Muy buena tu reflexión, Juan. Acá hay una reflexión también de Salatino Alberto. Dice, yo vine acá para ver a Moró, a Moreno y a Moca. Y ahora estoy escuchándote a vos, en definitiva, a ustedes, que son los que me hacen reaccionar, los que me cuentan lo injusto de este gobierno. Tengo ganas de salir y romper todo. Dice, gracias por explicar. Yo le agregaría un toque de humor a esto. Hay un chiste que está circulando por las redes que dicen que al PRO le dicen Titanic,
porque tiene salvavidas únicamente para la clase alta. Y Celeste, una docente, dice, me encantó y comparto el dejar de resistir y empezar a actuar de Juan. No quiero caer en la bolsa de los resignados, quiero actuar. ¿Qué puedo hacer? Y se pregunta qué puede hacer para actuar, para ayudar, para participar. Bueno, Celeste, allá está Celeste. Hay innumerable cantidad de espacios, Celeste. Primero vos tendrás que saber qué haces todos los días y debes estar cerca de un montón de personas que participan activamente en un montón de cosas. Si tu intención es tener una militancia más política, en 3 de febrero hay muchísimos lugares, organizaciones, espacios, digamos, distintos, hermanos, cercanos, en Unidos y Organizados, en el Partido Justicialista, en muchísimos ámbitos, digamos, para que puedas militar. En todos los barrios donde vos vivís, no sé si sos de Ciudad Jardín, en Ciudad Jardín, en Caseros, en todos lados, digamos. Y aparte, también hay un montón de ámbitos que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con un montón de esas cosas que por ahí no están tan impregnados de la militancia política, social, cotidiana, pero que desde ese lugar hacen un montón de cosas para la gente. La verdad que la invitación está. Te puedo garantizar que si me lo permitís, yo me voy a ocupar personalmente de que encuentres un lugar a donde volcar todas esas ganas, porque es más que necesario. Así que quédate tranquila que sobran los espacios. Hay una pregunta acá de Alejandro. No está direccionada. Y yo me voy a atrever a hacérsela a Marianela. ¿Cómo se puede explicar que 15 años después de la debacle, la mayoría vota a un gobierno que propone lo mismo que aquellos que nos llevaron a la debacle? Por suerte la tiene que contestar Marianela. Por eso. Ha demostrado ser una gran oradora, motivo que... Lo más difícil que te pregunten es lo obvio. Eso se llama derecho de piso. No sé si me la voy a poder bancar. No soy politóloga. No soy licenciada en comunicación. Yo lo único que hago es leer esto. Nada más. Estamos en contra del academicismo. Bueno, mejor. Por eso les gusté. Porque la verdad es que soy una humilde abogada recién recibida. Me recibí hace 1 año. Nada más. Solo que me gusta muchísimo el derecho del trabajo, el derecho constitucional y los derechos humanos. Nada más. Es la pasión lo que me moviliza. Qué chico te queda el título de abogada ante el título que te pusiste de humilde. Bueno, gracias. ¿Por qué ganó el que ganó? ¿Esa es la pregunta? Me cuesta un montón. ¿Por qué se lo volvió a votar? ¿Por qué se volvió a votar un modelo que nos había destruido? Porque para mí, ¿no? El gobierno anterior tuvo la grandeza de pensar en los que menos tienen, en los más vulnerables. Y estas personas que han crecido y que han podido salir del lugar donde estaban, y no del lugar físico, geográfico, sino de ese lugar asignado por quienes manejan el poder real. Esas personas han empezado a salir, a asomar la cabeza. Y muchas veces uno olvida de dónde viene, ¿no? Y empieza a creer que el otro que por ahí, que tiene ese poder, empieza a sentirse parte de eso, de esa gente, de esa clase que tiene el poder, que vemos en la tele, que les va tan bien. Empieza a creerse y a sentirse que pertenece. Pero yo les preguntaría a ellos qué piensan de nosotros y de aquellas personas que han podido progresar en la vida gracias al modelo. ¿Sí? Porque el progreso no es individual, es colectivo. O si no es el sálvese quien pueda. Pero para que a todos nos vaya bien, tiene que haber también
un gobierno que acompañe, sino el que le fue bien es un poquito por casualidad o porque nació destinado a eso, porque nació hijo de los grandes empresarios, de los productores o de aquellos que poseen el capital financiero. Y bueno, yo creo que esta gente que empieza a creerse y a querer pertenecer a estos sectores de poder, no se dan cuenta que este sector de poder los rechaza, le tiene un profundo rechazo, ¿sí? Un desprecio. Entonces, con estas mentiras de campaña y bueno, que han difundido por los medios, proponen cambios vacíos, porque a mucha gente le molesta el modo sin fijarse el fondo de la cuestión. Entonces, con mucha buena onda y mucha alegría, nos la van por... Me dijo que no le gustaba el academicismo. Bueno, nada, que simplemente nos quieren humillar a todos y quieren que volvamos al lugar que ellos tienen destinado para nosotros. Pero no lo dejemos, ¿eh? Aquí viene una reflexión de alguien cuyo nombre no figura en el papelito, pero que tiene buena letra, muy buena letra. Okay. Dice lo siguiente, reflexiona lo siguiente. En estos días se repite por todos los medios que el mosquito que transmite varias pestes no atacará ni en Chile, ni en Perú, ni en Canadá. Y dice, da para sospechar que tal vez lo que se pretende decir es que asociándonos a la Alianza del Pacífico no tendríamos este problema en ciernes. La respuesta científica que escuché hoy, no sé si vos hiciste la pregunta, la respuesta científica que escuché hoy es que justo en Canadá se necesita calor y se necesita humedad para que proliferen los mosquitos. Y ninguno de estos, no sé por qué no en Perú. En Perú también en la selva, ¿dicen Perú? Bueno, no llegó. Entonces no llegó. Está muy buena la yo lo pensé el tema del clima, pero la verdad es que en este momento no hay un clima diferenciado y podemos esperar que los países que siempre fueron del Caribe se comporten como tales o que no caigan pianos de cola en cualquier lugar del planeta. Yo insisto en que a mí me parece que hay una campaña de este tema, primero para tratar de achicar este cuento de que para qué se van a embarazar. Yo alguna vez trabajé en estadística y recuerdo que nos felicitó el señor McNamara porque no nos habíamos reproducido mucho. El censo del 70 había sido un censo que daba a ver que en la Argentina no andábamos siendo gente pobre. Entonces hay toda una cuestión que a mí me tiene impresionada sobre eso. ¿Por qué razón? El tema es que a mí me da que sospechar la repetición. De pronto no estoy diciendo que no existe el mosquito, que no existe el vector y todas las cuestiones. Lo que digo es que me da a sospechar esta cuestión de que cada tanto deslizan que ni en Canadá, ni en Perú, ni en Chile. Bolivia está en la línea, podría no tener el mosquito, pero posiblemente tengamos que considerar que la coca se presta para la reproducción del vector. No lo entiendo. Yo quiero que puntualicemos eso y averigüemos los que tienen capacidades. Yo no sé, no tengo llegada, porque sería una forma de no se embaracen por un lado y
por favor, corramos a aliarnos a la gente del Pacífico, porque por ahí algo les dan al Perú o a Chile, que están en la Alianza del Pacífico, que nosotros no. Por ahí es muy atravesada la idea, pero... Hola. Sí, ojo, bueno, no sé, yo la verdad puede ser, pero Colombia también está en la Alianza del Pacífico. Compañeros, si encontramos... Entonces cierra. Si encontramos esa respuesta, ganamos las elecciones. Eso se lo puedo decir con exactitud, digamos. Sin lugar a duda. Es para Maquiavelo esta. Es para Durán Barba. Por ahí tiene respuesta Durán Barba. Claro, tal cual, por eso. Bueno, acá tengo una pregunta que no tiene remitente, digamos, ¿no? Pero se entiende. Está. Y va para vos, Juan. Dice, Juan de Bandi, ¿le gustaría ser intendente? No creo que sea lo que ni a mí ni a los que estamos acá hoy nos tenga que preocupar, digamos. Me parece que estamos en un proceso de construir en conjunto lo que traté humildemente de explicar como uno más y me parece que eso es lo importante, digamos. Construir el proyecto colectivo, defender el modelo y pensar claramente en esa situación. Lo que sí, por primera vez en un ámbito público, me voy a animar a decir es que yo creo que todo militante sueña alguna vez con tener las principales responsabilidades que uno puede querer tener. Y creo que, obviamente, para cualquier persona que se haya involucrado en la política, ser intendente del lugar que ama debe ser un gran honor. Así que eso es lo que puedo decir. Bueno, acá nos han pasado un pequeño aviso parroquial. El miércoles 3 de febrero a las 18 horas, Centro Cultural Leopoldo Marechal, Secretaría de Cultura de Hurlingham, se inaugura el mural a las madres con la presencia de Eve Bonafini. Hurlingham no tenía Dirección de Derechos Humanos, es nuevo a partir de la nueva gestión de Juan Zabaleta. Y perdón, cerramos todo. Acá hay un señor Tito que dijo que quiere hacer 3 reflexiones breves. Discúlpeme, Tito. Vamos a preguntas concretas y reflexiones concretas. No sé si hay lugar para...